Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo es la curva de titulación para una titulación de formación de complejos. En este sentido, la forma que tiene la curva de titulación tiene, digamos, tres regiones. La primera, recuerden que lo que graficamos en el eje de la Y es el menos logaritmo de la concentración del catión metálico, y en el eje de las X, el volumen de agente titulante que vamos a agregar. En la región 1 lo que vamos a tener es exceso de analito, que en este caso sería el catión metálico. Entonces, como tenemos una concentración alta de catión metálico, el menos logaritmo de esa concentración es un número bajito. Después tenemos una zona donde aumenta el P de metal rápidamente, y tenemos una zona de exceso de agente titulante, que en este caso sería ETA. Lo que veíamos es cuando el ligando es monodentado, no tiene esta forma, la gráfica, sino que lo que ocurre es que no hay una zona de exceso de catión metálico y una zona de exceso de agente titulante. Tenemos una S achatada. Eso era debido a que la reacción entre el catión metálico y el ligando monodentado va reaccionando en etapas. Bien, acá hay una pregunta, dice, ¿qué efecto tiene el cambio de pH en la curva? Nosotros sabemos que habíamos dicho que tenemos que fijar el pH para tener un alfa 4 constante, es decir, estar trabajando en un medio que el pH esté amortiguado. Fíjense que acá nos pide construya la curva de titulación de 50 mililitros de una solución que es 0,01 molar de calcio 2+, que se valora con una solución de ETA que es 0,01 molar, y fíjense que acá dice la solución está tamponada a un pH constante de 10. Esto es importante porque a medida que se va produciendo la reacción entre el catión metálico y el ETA, se van liberando protones, entonces necesito tener el pH controlado. Si no, el pH del medio va a ir cambiando a medida que la reacción se complete. Entonces, lo primero que vemos es que ¿cuánto catión metálico tengo? Tengo 50 mililitros de la solución, 50 mililitros por la concentración que es 0,01, quiere decir que yo tengo 0,5 milimoles, 50 mililitros por 0,01, eso me da 0,5, quiere decir que yo tengo 0,5 milimoles de calcio. Si yo estoy valorando con ETA, que es 0,01 molar, el punto de equivalencia se va a dar cuando agregue 0,5 milimoles de ETA, es decir, se me va a dar el punto de equivalencia al mismo volumen de la solución de calcio, porque las dos concentraciones, tanto del catión metálico como la de ETA, son las mismas. Entonces, bueno, acá tenemos la reacción. Para poder construir la curva de titulación, acá está esquematizado el Erlenmeyer, aquí están representados los 50 mililitros de la solución de calcio, que es 0,01 molar, y el pH está tamponado en 10. 50 mililitros de solución por 0,01 molar me da los 0,5 milimoles de calcio que tengo inicialmente en el Erlenmeyer. Para llegar al punto de equivalencia necesito agregar 50 mililitros de ETA. Entonces la curva de titulación la vamos a graficar haciendo algunos cálculos antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. El otro dato que me dan es que el pH del medio está tamponado en 10. Entonces yo me puedo ir a la tablita esta que vimos y leer, cuando el pH es 10,
¿qué valor tiene alfa 4? Fíjense que acá, para un pH de 10, alfa 4 tiene un valor de 0,36. Entonces aquí yo puedo, de la tabla de la constante de formación del complejo entre calcio y hepta y menos 4, es la K de formación, tiene un valor de 5 por 10 a la 10. Entonces, si estoy trabajando a un pH de 10, alfa 4 vale 35, y yo en vez de trabajar con la K de formación, puedo trabajar con la K efectiva, que como la planteo, como la concentración de calcio y la concentración de hepta libre, ya no I menos 4, sino la concentración de hepta libre, que me forma este complejo. Esa K efectiva depende del pH y su valor va a ser igual a la K de formación, que es 5 por 10 a la 10, multiplicada por el alfa 4 a pH 10, que vale 0,35. Entonces, ese valor, fíjense que la K efectiva tiene un valor de 1,75 por 10 a la 10. A medida que yo aumente el pH, el valor del alfa 4 va a ir incrementando hasta llegar hasta un valor de 1. Entonces, la K efectiva, así como le estoy definiendo, fíjense, va a ser igual a la concentración de calcio acomplejado, dividido la concentración de calcio que me quede libre en el medio, multiplicado por la concentración de hepta, que aquí está aclarado que es hepta libre. Entonces, si yo trabajo con la K efectiva, que tiene un valor de 1,75 por 10 a la 10, puedo calcular, graficar, o sea, hacer las cuentas para construir mi curva de titulación. Para 0 mililitros de hepta, yo tengo como dato que la solución es 0,01 molar en calcio. Entonces, el menos logaritmo de la concentración de calcio me da un valor de 2. O sea, el menos logaritmo de 0,01 me da 2. Que ese sería el punto inicial, para cuando no agregué nada de hepta. Vamos a ver qué valor me da, qué concentración de calcio me queda después de haber agregado 10 mililitros de hepta aquí a este Erlenmeyer, donde yo tengo ahí el medio tamponado a pH 10 y los 50 mililitros de calcio más 2. Cuando agrego los 10 mililitros de hepta, yo lo que tengo que hacer es calcular la concentración analítica de calcio que me queda sin acomplejarse. Es decir, yo puse 10 mililitros de hepta, esos 10 mililitros van a reaccionar con una fracción de calcio, y como todavía no estoy en el punto de equivalencia, me va a quedar calcio sin acomplejarse. Acá aparece un concepto que es la concentración analítica, que cuando hablamos de concentración analítica hablamos de los moles por litro, sin interesar en qué estado químico se encuentra. Es decir, es como la cuenta de lo que yo podría hacer una cuenta de los moles que necesito para preparar una solución de una determinada concentración, pero sin importarme cuáles son las especies que están en el equilibrio. Entonces aquí la concentración analítica del calcio va a ser igual a los 50 mililitros de la solución de calcio que tenía por su concentración, que es 0,01 molar, y a eso le resto los mililitros de hepta agregado, que para este caso son 10 mililitros. Entonces le resto 10 mililitros de hepta por 0,01. ¿Por qué resto 10 sin multiplicar por ningún coeficiente estequiométrico? Les pregunto a ustedes.
Porque el ETA reaccionaba 1 a 1 con todos Porque la los... estequiometría entre el ETA y los cationes metálicos es 1 a 1. Entonces no tengo que aplicar ningún coeficiente estequiométrico aquí. La estequiometría es 1 a 1. Entonces si agregué 10 mililitros de ETA por 0.01, eso me da 0,1 milimol. Quiere decir que de los 0,5 milimoles iniciales, agregué 0,1 milimol de ETA. ¿En qué volumen está ese calcio que queda sin reaccionar? En 50 mililitros de la muestra, más los 10 mililitros de ETA que agregué. Entonces, haciendo esta cuentita, me da que la concentración analítica de ETA, de calcio, es 6,7 por 10 a la menos 3 molar. Fíjense que acá aparece la concentración de calcio en el equilibrio, que va a ser igual a la concentración analítica de calcio que acabamos de calcular, que es 6,7 por 10 a la menos 3, más una fracción X. Esta fracción X representa la fracción de ETA que no me está, o sea, acá los 10 mililitros que yo puse de ETA no van a reaccionar todos. Siempre una fracción va a quedar de ETA sin acomplejarse para cumplir con la constante de equilibrio de esta reacción de formación de complejos. Si esto me quedara 0 aquí, ¿sí? En el denominador me quedaría dividido por 0 y eso me daría una K que sería infinita. Entonces siempre va a quedar una fracción que es muy pequeña, entonces yo acá digo, bueno, en el equilibrio, ¿cuánto calcio me va a quedar? La concentración analítica, pero va a haber una fracción, o sea, va a ser un valor un poco más alto que la analítica porque hay una fracción de ETA que no se va a ver acomplejado con ese calcio. Generalmente esta fracción esta fracción X es despreciable frente a la concentración analítica del calcio. Cuando estamos próximos al punto de equivalencia, que la concentración de calcio baja mucho, entonces ahí si yo quiero hacer cálculos exactos, o sea, si yo desprecio X frente a la concentración analítica, me van a dar valores que son erróneos. Cuando estoy calculando la curva de titulación lejos del punto de equivalencia, como en este caso que estamos recién agregando 10 mililitros, ese X lo puedo despreciar. Entonces, lo otro que tengo que calcular es cuál es la concentración de calcio acomplejada. La concentración de calcio acomplejada va a ser igual la analítica 10 mililitros de ETA por 0,01 dividido 60. Eso me va a dar 1,6 por 10 a la menos 3. Pero en el equilibrio va a ser una fracción un poco menor porque ya sabemos que no todo el ETA se acompleja con el calcio para poder cumplir con la K de equilibrio. Si yo reemplazo la K efectiva, fíjense que es igual a la concentración de calcio acomplejada, que es 1,6 por 10 a la menos 3 menos X, dividido la concentración de calcio libre, la concentración de calcio no acomplejada, que es 6,7 por 10 a la menos 3 más X, multiplicada por la concentración de ETA. Fíjense que acá no digo ETA como I menos 4, digo ETA libre, y ese ETA libre es X. Entonces, si este valor de X pues, lo podemos despreciar frente a las concentraciones analíticas, y de aquí puedo despejar, si queremos calcular, digamos, de aquí, cuál es la fracción esa de X, ¿no? Que representa el ETA que queda libre. Fíjense que yo lo calculé acá, es del orden de 1,4 por 10 a la menos 11. Entonces, para calcular la concentración de calcio que me queda en el medio, ¿sí? Nosotros acá ya tenemos que 6,7 por 10 a la menos 3, le debería sumar esta fracción de X, que es 10 a la menos 11, que en este punto es despreciable. Entonces, la concentración de calcio, cuando agregué
o sea, la concentración de calcio que me queda sin acomplejar cuando agregué 10 mililitros de ETA es 6,7 por 10 a la menos 3, y eso me da un valor de 2,17. ¿Se entendió? O sea, esta parte acá del equilibrio es para calcular esta fracción de ETA que me queda, es la forma de calcular la concentración de ETA que me queda libre sin acomplejarse. Fíjense que este valor es muy pequeño, pero a medida que llegamos al punto de equivalencia, puede ser que no pueda hacer los cálculos aproximados, como sería esto de despreciar X frente a la concentración analítica. Eso ocurre generalmente próximo al punto de equivalencia. Cuando agregué 50 mililitros de ETA, ¿sí? O sea, todo el calcio, o sea, lo podemos pensar que todo el calcio se acompleja con todo el ETA que agregué para formar ese complejo, y que ese complejo se disocia quedando una fracción de calcio libre y una fracción de ETA sin acomplejar. Yo puedo calcular cuál es la concentración analítica de calcio acomplejado, que va a ser prácticamente todo, los 50 mililitros que tenía por 0,01, dividido en 100 mililitros de solución. Eso me da 5 por 10 a la menos 3. Yo sé que todo el calcio no se acompleja, porque justamente tiene que cumplirse este equilibrio. Entonces, yo acá le tengo que restar X, que corresponde a esta fracción de X que queda en solución, y esta fracción X de ETA que queda libre. Entonces volvemos a la K efectiva, que por definición es igual a la concentración de calcio acomplejada, dividido la concentración de calcio libre por la concentración de ETA libre. Esas dos concentraciones son iguales porque estamos en el punto de equivalencia. Entonces acá me queda en el denominador X al cuadrado, y lo que yo estoy despejando acá es la concentración de calcio que me queda libre, que es 5,2 por 10 a la menos 7, y su logaritmo es 6,28. Cuando agregué 60 mililitros de ETA, ya me pasé del punto de equivalencia, me pasé en 10 mililitros. Entonces, la situación acá sería, voy a tener una concentración de calcio en solución y un exceso de ETA, porque agregué 60 mililitros, que esa concentración analítica de ETA libre va a ser igual. 60 mililitros de ETA que agregué, de esos 60, 50 reaccionaron con el calcio. Entonces es como si esta diferencia serían 10 mililitros, que es el exceso, por 0,01, dividido en 110 mililitros de solución. Eso me da una concentración de ETA libre de 9 por 10 a la menos 4. Fíjense que yo no estoy hablando en qué especie es la predominante. Me olvidé de que el ETA en solución tiene un equilibrio y tiene distintas especies en solución. Al trabajar con la K efectiva y el alfa 4, hablo de ETA libre. No me importa en qué especie se encuentra ese ETA libre. Eso me da 9 por 10 a la menos 4, o sea que están las dos formas, haciendo la diferencia o trabajando con los 10 mililitros de exceso. Eso me da una concentración de 9 por 10 a la menos 4 de ETA, y sabemos que en realidad el calcio, digamos, siempre va a quedar una fracción de calcio no acomplejada. Entonces, aquí tengo que recalcular la concentración de calcio acomplejada, que está aquí en la hoja que sigue. Fíjense, acá está la concentración de este cálculo de ETA libre, y ahora tengo que calcular la concentración de calcio acomplejada. La concentración de calcio acomplejada es esta cuenta, a ver si la tengo escrita acá. Bueno, ese valor va a ser igual
a los 50 mililitros de la solución de calcio por 0,01 dividido en 110 mililitros de solución. Eso me da 4,54 por 10 a la menos 3, que es este valor. Es decir, considerar que los 50 mililitros de calcio que yo tenía, que es esta parte, 50 por 0,01, estos representan los milimoles de calcio que están en 110 mililitros de solución. Eso me da 4,54 por 10 a la menos 3. Pero como tengo este equilibrio, yo sé que hay una fracción que de este complejo que se va a disociar, o sea, le tengo que restar X, que es lo que aparece como calcio libre. El eta libre lo acabamos de calcular, que es 9 por 10 a la menos 4, más X, con la K efectiva, ¿sí? Yo reemplazo las concentraciones de las especies, aquí está la ecuación de la K efectiva, reemplazo la concentración de calcio acomplejada y de las distintas especies, aquí voy a despreciar la fracción de X, la fracción X frente a la concentración analítica del calcio acomplejado y del eta libre, y saco X, que es un valor de 2,8 por 10 a la menos 10. De acá, despejo, trabajo matemáticamente, esta X pasa al otro miembro, la K efectiva pasa al denominador, y fíjense que equivale 2,8 por 10 a la menos 10, que es un valor despreciable frente a 10 a la menos 3 y frente a 10 a la menos 4. De esta manera yo puedo calcular la concentración de calcio que me queda después del punto de equivalencia y me da 9,55. Entonces aquí, bueno, este es otro. Acá tenemos todos los valores en esta transparencia. Fíjense, ahí está el valor. Cuando no agregué nada de eta, tengo un P de calcio de 2, a los 10, 2,17, en 50, que es el punto de equivalencia, 6,28, y para 60 mililitros de eta, 9,55. Entonces, si esto yo lo grafico, voy a obtener una gráfica similar a esta, va a tener esta forma. No sé si ahora se les aclaró el tema del eta libre, que estaba confuso aquí cuando vimos estos cálculos, que yo les explicaba cuáles eran las distintas zonas. Tal vez ahora con el ejercicio se aclaró de trabajar con eta libre. ¿Qué significa el eta libre? No sé si ahora queda más claro, si necesitan... ¿Queda más claro ahora? Bien, o sea, fíjate que ahora cuando hablamos de eta libre es el eta que no forma complejo. No me importa en qué especie se encuentra, porque eso va a ser función de el pH. Bueno, una de las cosas, ¿alguna duda hasta aquí? Una de las cosas que quería que vieran, o que es importante determinar, que la K efectiva es igual al producto de la K de formación por alfa 4. Cuando varíe el pH del medio, ¿sí? Mientras más bajo sea el pH, menor va a ser el valor de alfa 4, y en la curva de titulación lo que va a producir variar el pH de la titulación es una diferencia en el salto de la K efectiva. Como el alfa 4 es un valor entre 0 y 1, 1 si el pH es 14, y a medida que el pH sea más ácido, ese alfa 4 va a ser menor. A medida que disminuye el pH, el valor de alfa 4 va a ser cada vez menor, y el efecto que va a tener en la gráfica de la curva de titulación es disminuir el salto en la curva de titulación. Fíjese ahí en los puntitos azules, representan una titulación realizada a un pH más bajo. Entonces el efecto del pH es disminuir el salto
en la curva de titulación con respecto al valor de K deformación. O sea, mientras menor sea el pH, más chiquito va a ser el alfa 4 y menor va a ser el salto en la K efectiva. Entonces, la variación en el pH del medio tiene un efecto en la variación de la K efectiva de la curva de titulación. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, les hago una pregunta. Yo les dije que el ETA lo utilizamos como agente titulante porque reacciona con todos los cationes metálicos de la tabla periódica, o sea, nos es útil porque reacciona con la mayoría, y que, ¿cómo hacemos entonces para que esta titulación nos sirva para identificar distintas especies metálicas en solución? Entonces, esta técnica no es selectiva. ¿Cómo sería eso? ¿Será no selectiva esta técnica? ¿La puedo hacer selectiva? ¿Qué parámetros debería modificar para que la titulación sea selectiva? ¿Por medio del pH? Bien, esta gráfica que está presentada aquí, que dice selectividad de las reacciones con ETA, justamente representa eso. Como el ETA reacciona con casi todos los cationes metálicos de la tabla periódica, ¿cómo hacemos para, nuestro objetivo de esto es poder determinar distintos analitos, que estos analitos son cationes metálicos que están en solución? Esta gráfica, lo que ven en el eje de las Y, es el logaritmo de la K de formación entre el catión metálico y el ETA, y en el eje de las X, el pH del medio. Este es el pH mínimo para que la titulación, para que yo pueda observar un buen punto final en la curva de titulación. Entonces, cada catión metálico tiene un pH mínimo de titulación. Por ejemplo, si yo quiero valorar calcio en una solución, tengo que el pH lo tengo que regular, fíjense que casi es 8. El pH tiene que ser 8 o más. O sea, si el pH está menos de 8, o sea, si estoy en un pH ácido, no puedo determinar el catión calcio. Lo que me está indicando esta gráfica es el pH mínimo para que la titulación, para que yo pueda realizar esa titulación. Fíjense que acá tienen valoraciones cuyos pH mínimos son bastante ácidos. Eso es debido a que estos cationes metálicos tienen una K de formación muy alta, entonces se puede trabajar a pH ácidos. Por ejemplo, aquí el magnesio tiene un pH mínimo de 10, o sea que para valorar estroncio o magnesio tengo que utilizar un pH 10 o mayor, siempre y cuando que ese catión metálico que voy a determinar no me precipite.